¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Llegó el viernes. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, Raúl, saludo para ti y para todos en este cierre de semana con mucha información. Vamos ya con los titulares. Uruguay fue aceptado para ingresar al Acuerdo Transpacífico. El presidente Yamandu Orsi lo valoró como una política de Estado que trascendió gobiernos y partidos. Peñarol y Nacional se preparan para el partido de ida por la final del Campeonato Uruguayo. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborini. Este viernes en el Pulso de la Semana analizamos el atentado narco a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Además, el presidente Yamandu Orsi fue víctima una vez más del uso de su imagen para promover estafas. ¿Cuáles son los peligros del uso de la inteligencia artificial? El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Uruguay fue aceptado en el Tratado Transpacífico, el acuerdo comercial que reúne el 15% del PBI mundial. Los jerarcas explicaron cómo funcionará el grupo de trabajo que se instalará de ahora en más. La semana próxima, las autoridades uruguayas recibirán a una delegación de Vietnam, país que asumirá la próxima presidencia pro tempore de ese bloque. Decidieron que el primer país que entraba era Uruguay, mientras otros países siguen en proceso de análisis para, imagino, para los próximos meses. Para mí es importante, bueno, hay tres datos que ustedes lo sabrán perfectamente, quiénes son los países que actualmente integran el CPTPP, que creo que es importante no olvidarnos nunca. Nos estamos refiriendo a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Ustedes saben perfectamente y comprenderán la potencia económica que tienen estos países, que representan el 15% del Producto Bruto Interno. Y el perfil que tomamos en cada una de las negociaciones es un perfil bajo. Ese fue el perfil que determinó que a lo largo de este proceso sí colocáramos algunas informaciones del tipo de que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobierno, tomando en cuenta cada uno de los procesos anteriores, pero no solamente del anterior gobierno, sino de los anteriores gobiernos que estaban negociando diferentes temas que iban al interés del país, nosotros lo decidimos hacer con el perfil más bajo posible, pero sin ni mentir ni exagerar. El grupo de trabajo involucra a los 12 países que ya son miembros del CPTPP y a Uruguay. Es un grupo de trabajo que, como tradicionalmente sucede en las negociaciones, se va a dividir por todos los capítulos de negociación, es decir, tendremos discusiones de bienes, de servicios, de propiedad intelectual, de facilitación del comercio y varios otros temas, y que lo que va a ir haciendo es repasando lo que el CPTPP implica en cada uno de esos temas y explicándole a Uruguay cómo tendría que sumarse y para que además en esas discusiones eventualmente si Uruguay tiene diferencias, preocupaciones, pueda hacerlo en ese planteo. El presidente Yamandu Orsi destacó la importancia de este acuerdo y aseguró que se trató de una política de Estado. Lo que decidimos hacer en estos años, en estos meses que empezamos el trabajo, es que se viajara, que la subsecretaria viajara y hablara con cada uno de los países que toman esta decisión. Evidentemente es una política de Estado. Hoy estuve en contacto con Albertoni, que viene del periodo anterior, y que él siempre me planteó que era una buena herramienta y que era bueno que se avanzara en esto. Yo tengo una filosofía que para estas cosas que son de política exterior no sirve de mucho golpearse el pecho a la interna y mostrar lo crack que somos, sino trabajar, volar debajo del radar muchas veces y hacer que ese trabajo de horas y horas, no solo de la subsecretaria en este periodo, sino también de otra gente que ha trabajado años atrás, de que esto, jugando callado, termine en un punto como el de ahora, que nos aceptan y nos piden entrar. La confirmación de que Uruguay fue aceptado para ingresar al Tratado Transpacífico generó varias repercusiones, principalmente en integrantes del pasado gobierno, periodo en el cual se iniciaron los trámites para adherirse a este acuerdo. El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, se expresó a través de sus redes sociales: políticas nacionales, Uruguay en el mundo, así procedimos, no siempre con los resultados queridos. En este caso, con el trabajo de Bustillo, Paganini,
Albertoni y toda la Cancillería, se trazó una estrategia y una acción. Buena noticia que el gobierno haya logrado un paso más, publicó en su cuenta de X. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, explicó el impacto que podría generar este anuncio en sus socios del Mercosur y volvió a insistir en el concepto de modernización del bloque regional. Ustedes se imaginan que el escenario, y no estoy diciendo ninguna novedad, el escenario del 2022 no es el escenario del 2025 para nadie en el mundo, y eso lo tenemos claro. Está claro que un debate del 2022 o del 2020 o del 2023, me atrevería a decir hasta del 2024, tiene poca referencia con esta transformación dramática del mundo en el ámbito comercial y económico que estamos viviendo todos. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos, nadie puede cerrar los ojos de frente a una realidad objetiva. Y yo creo que desde el punto de vista del Mercosur, pongo dos escenarios que tampoco tienen respuesta, como varios de los elementos que tú dices, construiremos las respuestas, construiremos las nuevas respuestas. Es que nunca estuvo planteado este futuro acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Yo creo que no nos equivocamos cuando la presidencia argentina de empezar a utilizar la palabra modernización del Mercosur. Eso era un dato de la realidad. Este Mercosur construido hace tantos años, en un escenario puntual, válido para aquel momento, poco tiene que ver con este mundo. E inclusive el desarrollo del Mercosur de hace 2 o 3 años, lo digo para las diferentes políticas que puede haber aplicado el gobierno anterior, poco tiene que ver con esta realidad. El presidente de la República fue consultado sobre los avances en otros acuerdos y la posibilidad de hacerlo de forma bilateral. Si bien no descartó esta opción, Orsi subrayó la importancia de avanzar junto al Mercosur. Como están las cosas hoy en el mundo, donde muchas puertas se cierran, vos tratás de abrirlas todas las posibles. ¿Con el Mercosur o sin el Mercosur? Y hasta ahora con el Mercosur, y yo creo que tendremos que seguir haciendo, porque la diferencia entre el Mercosur o todas las otras alianzas, que hay un tema de cercanía y de vecindad que no podemos soslayar. Lo otro, existe otra alianza que es Urupabol, que es Bolivia, Paraguay y Uruguay. También la vamos a profundizar. O sea, dentro del Mercosur, con el Mercosur e incluso tendiendo la mano hacia afuera del Mercosur. Todos conocemos y hemos escuchado lo que es la política de Estados Unidos, por ejemplo, para los acuerdos con América Latina. Tenemos que estar atentos a todo. Y en otros temas, y tras la detención del líder de los Albín, Orsi respondió a las críticas de la oposición que apuntan a la falta de liderazgo del ministro del Interior y a los dichos sobre la continuidad de las políticas contra el narcotráfico. ¿A alguien se le puede ocurrir que la lucha contra el narcotráfico la hace un partido político o un sector político? Es un disparate. Entonces, se responde solo. Y ahí hay profesionales que laburan en esto. No sabíamos nada de esto, nos enteramos cuando nos tuvimos que enterar. Quiere decir que hay gente que hace su trabajo y, como dije siempre, respetemos el trabajo de los profesionales. Y los políticos a veces deberíamos dejar que los que saben se dediquen a lo que hacen. Declara hoy ante la Fiscalía el narcotraficante detenido Martín Gandolfo, quien era buscado por la policía por haber transportado 444 kilos de cocaína en una avioneta en diciembre del 2022. Gandolfo fue capturado por la policía en la zona del Cerrito de la Victoria cuando salía de una carnicería junto a su familia. Tras la detención se le incautó una balanza, $2.200 y el auto en el que se transportaba. El narcotraficante había regresado a Uruguay hace un tiempo y la policía lo siguió durante varias semanas. Además, fue detenida una mujer de 30 años. El ministro de Economía, Gabriel Odone, aseguró estar conforme con el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto en el Parlamento. A su vez, si bien no hizo hincapié en las reasignaciones, explicó que está estudiando posibilidades de incluir las modificaciones al secreto bancario.
Muy conforme, ya lo he declarado en otras oportunidades, tanto hoy como las otras 3 comparecencias que tuve en diputados 2, en senadores 1, el diálogo, el nivel de la discusión, el respeto por las opiniones diferentes, con enfoques diferentes, es extraordinario, así que yo me siento, siempre que vengo al Poder Legislativo, siento que el vínculo que se produce entre el Poder Ejecutivo y los parlamentarios es muy bueno y diferente al que ocurre en otros lugares del mundo. Sergio Botana nos decía que se va a votar seguramente en comisión el proyecto con la base que salió de diputados, pero ya adelantó que tanto el Partido Nacional y seguramente la coalición, la oposición, no va a acompañar a aquellos artículos que proponen, bueno, nuevos impuestos y tampoco lo del secreto bancario. ¿Cómo se va a manejar eso? Eso forma parte de la estrategia parlamentaria que la conducen los parlamentarios. Yo lo que estoy concentrado es en el contenido, en lo que nosotros estamos en condiciones de acompañar y recordar cuáles son los límites presupuestales sobre los cuales se pueden mover. Pero todos esos aspectos que tienen que ver con táctica y acuerdos, eso forma parte de la materia de los legisladores del oficialismo. ¿Las reasignaciones se van a tratar en el plenario, después en el Senado, como pasan diputados? Y bueno, no lo sé, presumo que sí. Dado cómo ha sido la discusión, presumo que sí. Por lo conversado con los senadores, ¿es posible incluir las modificaciones al secreto bancario? En su momento hubo propuestas del senador Bordaberry que ustedes se llevaron para estudiar. Estamos trabajando hoy de tarde, hoy mismo en la mañana y en la tarde hemos estado trabajando con borradores que el senador Bordaberry nos ha hecho llegar y estamos nosotros introduciendo algunos cambios y estamos conversando permanentemente. Y ahora hacemos una breve pausa. Llegan instantes la información deportiva.